¿Alguna vez tuviste que dar algo que era muy difícil de regalar? Hola, gente maravillosa de internet, yo soy Vanessa Adriana y hoy voy a hablarles sobre la importancia de dar, así que allá vamos. El mejor ejemplo de una persona que da a los demás es la de nuestro Señor Jesucristo, que entregó su vida para que nosotros no tuviéramos que morir por el pecado. Si no han visto el video sobre la salvación, se los dejo aquí abajito en la cajita de descripción. En fin, hay que seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo y aprender a dar a los demás. Para entrar en contexto, veamos el siguiente versículo. Segunda de Corintios capítulo 9 del versículo 7 al 8. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Este versículo nos recuerda que Dios es fiel y poderoso para suplir cualquiera de nuestras necesidades. Por eso podemos confiar y tener fe en Él. En este video les voy a mostrar 3 historias para ver la importancia de dar y así poder compartir con los demás lo que nosotros tenemos. La primera historia se encuentra en el libro de Marcos, capítulo 1, versículo del 17 al 20. Vamos allá. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron, y pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca que remendaban redes, y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Esta porción de la Biblia es muy importante porque nos cuenta cómo Jesús llama a 4 de sus discípulos y a 2 de ellos les dice que ya no iban a pescar más peces, sino que ahora iban a ser pescadores de hombres. Y esto quiere decir algo muy hermoso en la palabra de Dios, porque Jesús eligió precisamente a pescadores para enseñarnos a modo de alegoría que los pescadores representan a los hijos de Dios, que el mar representa al mundo en el que vivimos y que los peces representan a las personas que no conocen de Cristo. Entonces Jesús, al decirles a sus discípulos que ya no iban a pescar más peces sino hombres, se refería a que ahora ellos iban a captar personas para hablarles de Jesucristo y así ganar almas para Dios, para que se fueran al cielo. Era como pescar almas de precisamente hombres. Entonces Dios les dio un propósito en sus vidas y a nosotros también nos llama a ser pescadores de hombres, a ser discípulos aquí en la tierra, como dice en este versículo. Mateo 28, versículo 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Así vemos que Jesús no solo nos dio vida eterna al salvarnos en la cruz, sino que también nos dio un propósito de vida, algo hermoso y maravilloso para hacer con nuestras vidas que pueda favorecer al reino de Dios. Porque esta es la misión por excelencia que tenemos los hijos de Dios. Así como los discípulos le entregaron su vida a Jesucristo y le hablaron a otras personas de Él, así nosotros también podemos hacerlo. Si tú eres cristiano y ya le entregaste tu vida a Jesucristo, entonces tú puedes compartir este hermoso regalo que es el Evangelio con más personas. Esto es muy importante porque nosotros, después de haber recibido la vida eterna que Dios nos dio, nosotros podemos compartir el Evangelio que ya nos han dado a nosotros. Para ver la siguiente historia, consultemos los 2 versículos que dejé aquí. Juan 6 del versículo 3 al 7. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos.
Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Juan 6 del versículo 8 al 13. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: Aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: Haced recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: Recoged los pedazos que sobraron, para que no se desperdicie nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron, a los que habían comido. En esta historia observamos cómo los discípulos no creían que 200 denarios iban a alcanzar para alimentar a tanta gente. Incluso cuando un niño dio lo poco que tenía a Jesús para que lo compartiera con los demás, uno de sus discípulos, que era Andrés, dijo: ¿Qué es esto para tantos? O sea, ¿cómo esto va a alcanzar para tantas personas? Sin embargo, Dios puede hacer grandes cosas con nuestros regalos y con nuestras vidas si es que nosotros se los entregamos. Tan grande fue el milagro que Dios les obsequió que incluso sobró comida. Y no sobraron cestas pequeñas, sino fueron cestas grandes. Por último, veamos la historia que está en Marcos, capítulo 12, del versículo 41 al 44. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: De cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero ésta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Esta historia nos enseña que no hay que dar de lo que nos sobra, de lo que tenemos ahí por demás, sino hay que dar desde nuestro corazón para servir a Dios con esa pequeña donación que hagamos o con el evangelio que estemos compartiendo con otras personas. Es para servir y honrar a Dios. Así es como Dios quiere que nosotros vivamos, dando a los demás. No como esas personas que se jactan en público de lo que están dando. Muchos vemos videos en redes sociales de personas dando dinero, comida a los demás como para que la gente lo vea y digan: ¡ay, qué buena persona!, y les den likes. No por eso, sino hacerlo humildemente desde nuestro corazón para que los demás se vean beneficiados y también el reino de los cielos. Aunque nosotros demos muy poquito, no importa la cantidad, sino la intención con que la hagamos para servir a nuestro Señor. Y bueno, eso fue todo por este video. Espero les haya gustado. Si fue así, déjenme un like, comenten, compartan. Y bueno, eso fue todo. Un beso, los amo y recuerden, Dios sí existe.